sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos te partan. Quisiera que en este momento, hermanos, mira, tú preparas tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Y vamos a estar nosotros, Dios nos va a estar ministrando a través de diferentes versículos, pero todos van a ser en este capítulo 12 y parte en el 13. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, hermanos, vamos a hacerlo primero, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él ministrando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo tocando nuestro corazón, hermanos, para que nosotros podamos aceptar con esa seguridad, hermanos, y con ese agradecimiento la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y por el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Padre, gracias por este privilegio, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre, con un mismo propósito, Señor, de escuchar tu voz, el mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Señor, todo esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor y puedes tomar tu asiento? Y primeramente, hermano, le quiero dar gracias a Dios y a todo el pueblo, hermanos. Le doy gracias a Dios porque nos trajo con bien. Yo sé que el jueves estuve aquí dando una enseñanza, pero quizás hay alguien aquí que no estuvo aquí el jueves. Pero gracias por ese apoyo a través de las oraciones, hermanos. Y bueno, Dios nos trajo con bien. Estuvimos una semana en Guadalajara, hermanos, visitando a mi suegra que está delicada de salud. Oremos por ella, oremos por mi esposa y toda la familia. Mi suegra, hermanos, como ya mi esposa dio testimonio, ¿verdad? Y dio el agradecimiento, pero mi suegra está en las manos del Señor, hermanos. Ella está pasando un proceso de cáncer, pero, hermanos, confiamos en que la divina voluntad de Dios se va a hacer, ¿verdad? Oremos por fortaleza, por sanidad, que Dios la sane, hermanos, si esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y que Dios, hermanos, sabemos que Dios está en control. Amén. Pero miren, hermanos, hoy quiero entrar en un tema, hermanos, que es un tema tan importante, hermanos, para nuestras vidas. Hoy quiero hablar acerca de, el título del mensaje es: levanta un altar para Dios. Levanta un altar para Dios. Cuando nosotros hablamos de altares, hermanos, mira, empezando desde el Antiguo Testamento, el altar, hermanos, ¿qué es un altar? ¿Verdad? El altar, hermanos, es un momento donde, hermanos, donde uno tiene un encuentro personal con el Señor. Es un lugar, hermanos, es una manera que en el tiempo antiguo se usaba para tener un encuentro personal con Dios, un encuentro con nuestro Creador, hermanos, una comunicación con Él. Y este es un tema tan importante, hermanos, como lo son. Quiero hablar de 5 altares en específico, hermanos, que Abraham edificó para Dios. 5 altares que tienen un gran significado para ti y para mí hoy en este tiempo. 5 altares de Abraham, hermano. Mira, la razón por la cual es importante hablar de este tema es porque en muchas ocasiones, hermanos, se nos habla hermanos, concerniente a levantar un altar para Dios. En mi propia experiencia, hermanos, en mi propia comunicación con Dios a través de la oración, he tenido experiencias, hermanos, donde Dios a veces, hermanos, cuando yo estoy en esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo empieza a ministrar mi vida, hermanos, y a mí me ha dicho, hermanos, en ocasiones: es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantarte y restaurar el altar que se encuentra arruinado. Hermanos, mira, en el libro de Isaías, hermanos, ¿verdad? Hay un texto bíblico donde él se arrima y dice la palabra de Dios que el altar de Jehová estaba arruinado. Y
hay una gran necesidad, hermanos, de que el pueblo de Dios, de que arreglemos nuestro altar personal delante de Dios. Y en ocasiones, hermanos, estando en oración con el Espíritu Santo, Él me ha llegado a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de que tú te levantes y restaures el altar verdad, que está arruinado. Es tiempo de levantar un altar para mí. Es tiempo de que presentes a ti mismo como un sacrificio vivo en ese altar. Yo no sé a cuántos Dios les ha ministrado de esta manera, que el Espíritu Santo te recuerda cómo está tu altar. Que muchas veces el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida y Él te empieza a recordar y te empieza a que tú tengas ese entendimiento de que hay trabajo que hacer en nuestro altar personal para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, ¿qué significa esto? Un altar, hermanos, es el volver otra vez a encender el fuego de la búsqueda intensa a través de la oración. De volver, hermanos, a tener esa comunicación, hermanos, que nosotros normalmente deberíamos de tener. ¿Qué es un altar? El altar es un punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre lo divino y lo terrenal. Y hoy quiero hablar, hermanos, acerca de 5 altares que creo que van a hablar a nuestra vida. Mira, el primer altar del cual quiero hablar, ese altar se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12, del versículo 6 al 7. Allí está uno de los primeros altares que Abraham levantó para Dios. Y ese altar, hermanos, el altar en Siquem, en un lugar llamado Siquem, conocido como el altar de la promesa. Dios ahí le dio una promesa a Abraham, una promesa poderosa, una promesa divina, mi amado hermano. Y cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, Dios entiende que es una promesa, hermanos, que los va a llevar, hermanos, a unas grandes bendiciones a él y a su generación. Y es allí donde él levanta un altar para el Señor. Mire, en Génesis capítulo 12, versículo 6, dice de la siguiente manera, dice: y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Y empieza a decir hasta el, ¿verdad? Dice que hasta el, dice, encinio de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Allí había oposición. Allá había oposición. Pero esa era una tierra que Dios le había prometido a Abraham, que él se la daría a él y a su generación. Pero dice que allí estaba, hermanos, estaban los cananeos. Mira el versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice que allí él edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, le había prometido algo bien poderoso a Abraham. ¿Cuál es el contexto aquí? Para poder llevar a cabo esa promesa que Dios le había dado a Abraham, hermanos, había un requisito de parte de Dios. Mira, y hay muchas promesas que Dios te da a ti y que Dios me da a mí. Pero siempre las promesas vienen acompañadas con un requisito, con un mandato de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era ese requisito que Dios pedía de Abraham? ¿Cuál era ese requisito que Dios exigía de Abraham para que esta promesa se llevara a cabo? Mira, el contexto, hermano, lo podemos ver en el libro de Génesis, ¿verdad? En el versículo 1 y 2. No tienes que ir allí, pero simplemente allí es donde el Señor le empieza a decir a Abraham: mira, Abraham, para poder llevar a cabo esta promesa que yo te estoy dando en tu vida, tú vas a tener que hacer algo. Tú vas a tener que salir de tu tierra y de tu parentela. Le empieza a decir, ¿verdad? ¿Por qué le empieza a decir allí? Porque si Abraham se hubiera quedado allí, Dios no hubiera podido obrar en la vida de Abraham como Dios quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque mira, el padre de Abraham, él, hermanos, trabajaba fabricando ídolos de dioses paganos. Hermanos, y yo estoy seguro que si Abraham, hermanos, seguía habitando allí, lo más posible es que él y su generación, la generación de Abraham, terminaría siguiendo el ejemplo de su padre. Abraham terminaría, hermanos, quizás con ese mismo oficio. Quizás el padre de Abraham, hermanos, le pasaría ese oficio a Abraham y quizás ese seguiría siendo el mismo trabajo de Abraham, de fabricar dioses paganos como ídolos, ¿verdad? Para venderlos. Y de allí ellos vivían, de ahí vivía el padre de Abraham.
Había mucha idolatría ahí en ese lugar. Pero mira, pero hay gente, hermanos, déjame decirte que aunque hay personas que viven en medio de una idolatría, que aunque hay personas que viven actualmente en medio de tinieblas, de cosas que a Dios no le agradan, Dios conoce las mentes y los corazones de cada persona, hermanos. Y hay gente, hermanos, que Dios les saca de lugares hermanos, de verdad, de lugares como estos. Que Dios saca, hermanos, de lugares de descendencia que están aferradas a vivir en maldición. Dios, cuando ve a una persona con un corazón dispuesto para el Señor, no importa que esa persona viva, hermanos, en una descendencia, en un hogar, hermanos, que ese hogar, que esa descendencia se ha aferrado a vivir bajo maldición, bajo pecado, bajo desobediencia. Hermanos, hay momentos donde Dios saca a esa persona que tiene un corazón dispuesto para Él. Lo saca hermanos, de esa descendencia que se ha aferrado al pecado. Lo saca de esas generaciones, hermanos, que acarrean desorden, que acarrean envidias, contiendas y muerte espiritual. Y Dios, hermanos, los toma y los remueve de allí, los saca para empezar una obra nueva en sus vidas. Y cuando Dios ve un corazón dispuesto para Dios en medio de toda esa adversidad, mira, Dios te saca de ese cimiento y te pone en un nuevo cimiento de vida. Para que tú, hermanos, para que tú seas ese Abraham en tu familia. Para que tú seas, hermano, ese Abraham, hermanos, que va a llevar a cabo la bendición de Dios. ¿Verdad? Dios le dice a Abraham, le dice, ¿verdad? Deja tu tierra, le dice, deja tu parentela. Hermanos, le dice, abandona todo lo que tú estás viviendo ahorita. Muévete de allí. Renuncia a todo lo que está sucediendo en tu hogar. Tú necesitas, ¿verdad?, apartarte de ese entorno, le empieza a decir a Abraham. Y le empieza a decir, ¿sabes qué? Porque Abraham, porque yo te voy a llevar y te voy a guiar a un lugar donde vas a ser fructífero en todas las cosas que tú hagas. Pero le dice, pero es necesario que tú salgas de este lugar. Es necesario que tú te apartes, porque yo tengo un propósito para ti. Y mira, iglesia, déjame decirte que yo no sé cómo esté tu vida actual, ¿verdad? O en qué áreas tú habites. Pero es un mensaje que Dios nos está hablando hoy a nuestra vida, que si tú tienes un corazón dispuesto, no importa en la atmósfera que tú vivas, Dios ve tu corazón y Él quiere hacer una obra en tu vida. ¿Por qué levantar ese altar? ¿Por qué Abraham levantó ese altar? ¿Por qué lo levantó cuando finalmente Abraham decidió, yo voy a escuchar la voz de Dios, yo voy a obedecerla? Él decide hablar con su familia, decide tomar a toda su familia y él decide moverse. ¿A dónde? Él ni siquiera sabía. Dios simplemente le dijo, apártate de allí y yo te indicaré dónde es el lugar donde tú vas a llegar. Él empezó, hermanos, su jornada. Él empezó esa jornada de caminar con su familia, ¿verdad? Pero cuando él recibió esa promesa, ¿por qué Abraham levantó ese altar? ¿Verdad? Porque Dios lo sacó de una maldición. Dios lo sacó. ¿Por qué nosotros debemos de levantar un altar para Dios cuando nosotros recibimos el llamado de Dios? ¿Por qué? Porque al igual que Abraham, nosotros también necesitamos levantar un altar para Dios. Necesitamos levantar un altar para Dios, hermanos, porque Dios me sacó. ¿Por qué yo levanto un altar para Dios? Porque yo sé de dónde me sacó Dios. Dios me sacó de una maldición generacional. Dios me puso en una nueva simiente, hermanos, donde Dios me prometió que a través de mí, hermanos, las naciones, muchas cosas van a ser bendecidas. Dios, hermanos, me sacó de una atmósfera que no me iba a llevar a nada bueno. Cosas, hermanos, y Dios me iba a llevar a hacer cosas buenas. Entonces, el altar número 1, hermanos, el altar en Siquem, conocido como el altar de la promesa, ¿verdad? ¿Por qué levantar ese altar? Porque por agradecimiento a que Dios nos ha prometido algo nuevo para nosotros, una vida diferente. Dios te ha prometido prosperarte, bendecirte. Pero ¿qué tuvo que haber, hermano? ¿Qué se requiere? Obediencia y determinación. Obediencia para abandonar lo que te tiene atado a una vida limitada. Obediencia para renunciar a una vida religiosa. Y no vivir una vida religiosa, sino vivir una relación con Dios.
Mira, el problema de mucha gente hoy en día, hermanos, es que sinceramente hay mucha gente que está viviendo una religiosidad. Y todos sabemos, mi amado hermano, que todos sabemos que la religión no te va a llevar a nada bueno. Dios no nos llama a vivir una religión, sino una relación con Él. Entonces, hermanos, para que esa promesa sea real en nuestras vidas, así como la fue en Abraham, nosotros también debemos de obedecer. Requiere obediencia, determinación para abandonar lo que Dios te dice que necesitas abandonar, determinación para decidir tú soltarte de todas esas cosas que te han atado a tu vida, que han limitado tu vida espiritual, que te han mantenido en una religiosidad y no en una relación con Dios. Determinación y obediencia, hermano, hermanos, para que tú crezcas en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no hay presencia de Dios, hermanos, hay muerte espiritual, hay maldición allí. Entonces, mira, podemos ver el altar número 2, el altar de la comunión. Y esto lo vemos, hermanos, en el mismo capítulo 12, versículo 8. Ahí, hermanos, es un altar para mantener una relación constante en la presencia de Dios. En este altar, hermanos, dice, luego se pasó de allí a un monte. Fíjate, se pasó de un lugar a otro. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel. Betel significa casa de Él, casa de Dios. Un lugar llamado Betel. Dice, y plantó su tienda. O sea, ahí habitó por un tiempo. Allí, hermanos, él todavía no sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar. Había ciertos lugares donde Dios le dice, aquí descansa, aquí reposa, pero este es nuestro destino final. Entonces llegó a ese lugar llamado Betel. Dice, plantó su tienda, teniendo a Betel, dice, al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, Dios lo tuvo ahí por un momento, y allí él empezó a tener una comunión con Dios diariamente. Empezó a adorar a Dios allí por lo que él estaba haciendo. Empezó, hermanos, a tener una comunión íntima. No solamente él, pero su esposa empezaron a tener esa relación íntima en la presencia de Dios. Entonces el altar número 2, hermanos, es el altar de la comunión con Dios. Un altar para mantener una relación constante en la presencia de Dios. Yo creo que muchas veces ese es el altar que tú y yo necesitamos restaurar en nuestras vidas. Porque hay momentos en la vida, hermanos, hay momentos en la vida que a veces descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra comunión con Dios. Y sí es cierto que muchas veces somos constantes en los servicios, sí. A veces somos constantes en estar aquí, en servirle a Dios. Pero a veces nos descuidamos en la comunión personal con Dios, en la oración, en el ayuno, en la intimidad con Dios. Y ese es el altar, hermanos, que Abraham cuidaba, levantaba, hermanos, ¿verdad? Entonces este altar, hermanos, ese altar Abraham lo levanta en Betel, ¿verdad? La palabra de Dios, mira, nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que levantar ese altar, hermanos, constantemente, cuidarlo, que no se arruine. Porque es lo que en el libro de Isaías es lo que dice, hermanos, que Isaías dijo, yo necesito levantar este altar que está arruinado. Acercaos a Dios, dice la palabra de Dios, y Él se acercará a vosotros. Moisés fue una de las personas que siempre se mantuvo cerca de Dios. Moisés fue una persona, hermanos, que siempre se mantuvo en comunión con Dios. Desde el primer encuentro que Moisés tuvo con Dios en aquel monte, el monte Horeb, y desde aquel momento que Dios se manifestó en medio de una zarza ardiente, desde allí Moisés dijo, algo raro está pasando allí, voy a ver qué es esto, este fenómeno que estoy viendo aquí en el desierto. Y acercándose, tú ya conoces la historia, allí Dios habló a Moisés. Ahí Dios introdujo a Moisés y le dijo quién es él. Lo llamó por su nombre. Y lo llamó porque Dios tenía una misión para Moisés, así como tiene una misión para ti y tiene una misión para mí. Allí es donde Moisés dijo, ¿quién eres tú? Y él empezó a decir, yo soy Jehová.
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se empezó a introducir y le dijo a Moisés, y Moisés empezó a acercarse. Moisés queriendo acercarse a escuchar esa voz divina. El Señor le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, lugar santo es. En otras palabras, le empezó a decir: Moisés, no cualquier persona se puede acercar así nomás así. Tú tienes que quitarte ese calzado. Y allí empezó la comunión con Moisés. Llegó a tal punto donde Dios le dio esa misión de escoger a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Pero todos sabemos, hermanos, que mientras ellos iban en el desierto, una vez que ya los sacó de Egipto, en el transcurso del desierto, podemos ver que hubo un momento donde, a causa de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios llegó a cansarse. Dios llegó a decir: este pueblo es rebelde, este pueblo no escucha mi voz, este pueblo constantemente quiere hacer su propia voluntad y no la mía. Y llegó un momento donde Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, quiero hablar contigo. Y le dice: mira, Moisés, yo te prometí que yo llevaría a este pueblo a la tierra prometida. Moisés, yo voy a cumplir mi promesa, le dice. Pero ¿sabes qué, Moisés? Le dice: ciertamente mi pueblo llegará a la tierra prometida, pero mi presencia ya no estará más con ellos. Entonces Moisés fue una de las personas que entendió la importancia de un altar que demanda presencia. Moisés, hermano, le empezó a decir al Señor, le empezó a decir: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo no me quiero mover de aquí. Yo prefiero habitar por el resto de mi vida en un desierto donde no hay comodidades, donde no hay todo lo necesario, pero que sí tenga tu presencia. Hay mucha gente, hermanos, que prefiere las cosas cómodas que la presencia de Dios. Pero Moisés entendió la importancia de estar en la presencia de Dios. Moisés empezó a decir: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas mover de aquí. Aquí nos quedamos. Otro que entendió clavemente, hermanos, la importancia de la presencia de Dios fue el rey David. Cuando el rey David cometió esa falla tan grande, cuando el rey David pecó contra Dios, y cuando Dios trató con la vida de David, hermano, lo que más le preocupaba, hermanos, era que la presencia del Espíritu Santo se fuera de David. Y David comenzaba a clamar a Dios y le decía: Señor, perdóname por mi pecado. Le empezaba a decir: Señor, quita todas las riquezas de mí, quita todo lo que yo tengo, Señor. Quita aún la posición que yo tengo como rey de Israel, Señor. Quítame todo, pero una cosa te pido: no quites tu presencia de mí. No, que tu presencia no se vaya de mí, que tu Espíritu Santo se mantenga en mi vida. Estas personas, hermanos, entendían la importancia del altar, de la comunión, hermanos, de estar cerca de Dios, de la comunión con Dios. Ahora, una pregunta, hermanos: ¿hemos nosotros aprendido a valorar la presencia de Dios en nuestra vida? Es algo que tenemos, hermano. Mira, estos son altares que muchas veces tú y yo necesitamos restaurar en nuestra vida. Muchas de las veces, hermano, nosotros nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Y nos olvidamos, hermanos, y es cuando a veces nos apartamos de obedecer a Dios, porque creemos que las promesas de Dios no se van a cumplir en nuestras vidas, y las buscamos por nuestras propias cuentas. Hay que restaurar ese altar, el altar número 1, el altar de las promesas que Dios nos da. El altar número 2, hermanos, es el altar de la comunión con Dios, el altar de la presencia de Dios. Necesitamos también nosotros aprender a restaurar ese altar de estar siempre, hermanos, en relación constante con Dios. Hay un tercer altar aquí que yo creo que es de suma importancia, y que también muchas veces nosotros nos desatendemos de él. Y este, hermanos, es el altar número 3, el altar del arrepentimiento. Génesis capítulo 13,
versículo del 3 al 4. Mira, esta porción de la Biblia es cuando nos habla de que en el transcurso de Abraham caminar hacia la promesa, hacia el lugar donde Dios le había prometido. En ese proceso, Dios permite que Abraham pase por una circunstancia difícil. Empieza a haber una sequía, la comida faltaba, había muchas cosas, hermanos, que eran muy difíciles para Abraham. Y Abraham decidió, hermanos, ir hacia una dirección diferente a la cual Dios lo había enviado. Abraham decide ir a Egipto. ¿Por qué? Porque allí había comida. Allí había muchas cosas que él físicamente necesitaba, que su familia necesitaba, su esposa, los que iban con él. Él tomó la decisión de irse para Egipto. Él tomó la decisión de desviarse de donde Dios lo estaba guiando. Hay veces que Dios, hermanos, va a permitir cosas difíciles a nuestra vida, porque Él quiere probar nuestra obediencia. Él quiere probarnos si nosotros verdaderamente hemos depositado nuestra fe en Él y no en las circunstancias. Muchas de las veces Dios va a permitir cosas difíciles a nuestra vida para que tú veas dónde realmente tú estás parado en tu fe. ¿Qué tan real es tu verdad, hermanos? ¿Qué tan real es tu situación con Dios? Entonces aquí, hermanos, Abraham, por un momento, por decirlo así, su fe menguó, hermanos. Él quizás dudó de que Dios iba a proveer lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Quizás su ganado, lo que él tenía, quizás mucho de su ganado empezaba a morirse del hambre en ese camino. Quizás él veía su ganado empezar a morirse. Él veía muchas situaciones y quizás él ahí tomó la decisión de decir: no podemos seguir más así. Vamos acá a este otro lugar. Él se desvió hacia Egipto. Entonces, hermanos, mira, cuando todo esto sucede, dice la palabra de Dios que hubo un momento donde Abraham reconoció que ese no era el lugar donde Dios tenía destinado para él y su familia. Entonces Abraham se arrepiente de haber tomado esa decisión. Abraham, hermanos, vuelve a retomar la obediencia a Dios y prepara nuevamente a su familia y se empieza a regresar de donde se había desviado. Abraham vuelve al lugar de donde había adorado antes. Porque en el segundo altar, allí es, hermanos, donde él hizo el altar para estar, hermanos, constante en la presencia de Dios. Allí Abraham adoraba a Dios. Allí su familia, hermanos, se metía en la presencia de Dios. Entonces en el tercer altar, Abraham decide regresar de Egipto al lugar de adoración. En otras palabras, este es un altar de una restauración espiritual, un altar de regreso a Dios. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros nos hemos descuidado de ese altar, del altar del regreso a Dios. Y quizás tú dirás: pastor, ¿cómo de regreso a Dios si aquí estoy? ¿Cómo un altar de regreso a Dios? Yo no me he desviado. Aparentemente no, porque tú puedes estar aquí físicamente, pero puede ser que tú te has desviado de la voluntad de Dios. Puede ser que tú en algún momento te has desviado de las ordenanzas de Dios, de la obediencia a Dios. Podemos ver aquí muchas personas que estamos aquí y que estamos aquí cada servicio, pero muy posiblemente no estamos viviendo en obediencia a Dios en muchas áreas de nuestra vida. Entonces este altar que necesita ser restaurado en tu vida y en la mía es el altar de regreso a la obediencia a Dios. Es un altar donde Dios, hermanos, te está diciendo: mira, yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero restaurar, ¿verdad?, tu vida espiritual. Yo quiero, hoy, hermanos, mira, yo no sé si tú te has desviado de la voluntad de Dios. Quizás tú estás aquí, pero quizás tú no, en realidad no estás caminando bajo en obediencia a Dios. Hoy Dios quiere restaurar tu vida. Hoy Dios quiere restaurar tu hogar, pueblo de Dios que estás aquí. Hoy Dios quiere restaurar tus finanzas.
Quiere restaurar tu llamado, tu ministerio. Quizás tú te has apartado del llamado de Dios. Quizás tú anteriormente le servías a Dios en algún ministerio y a lo mejor ya no a lo mejor lo dejaste. A lo mejor no quisiste continuar en un ministerio. A lo mejor ya no adoras a Dios como lo adorabas antes. A lo mejor tú ya no te gozas en la presencia de Dios como te gozabas antes. Y ese es el altar que has descuidado. Ese es el altar que muchas veces tú y yo, ese altar personal se encuentra arruinado en nuestras vidas, se encuentra olvidado. Entonces Dios nos está llamando a una restauración espiritual. Dios quiere tener un encuentro personal contigo nuevamente, como lo tenías cuando de recién tú viniste a Cristo. Hoy Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, tú ya no me buscas como me buscabas antes. Hay momentos en que yo quiero hablar contigo, pero tú estás demasiado ocupado en tu trabajo. Tú estás demasiado ocupado en cosas terrenales. Tú estás demasiado ocupado en la televisión. Tú estás demasiado ocupado en tu celular. Hijo mío, tú necesitas dedicar tiempo a mí. Entonces Dios está haciendo un llamado a una restauración espiritual en tu vida y en la mía. Él te está diciendo: atiende mi altar de comunión, atiende mi altar, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Un ejemplo bíblico de esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Mira, el hijo pródigo allí estaba en su casa. Él tenía muy buena comunicación con su padre. Él tenía todo lo necesario con su padre. Él estaba bajo el cuidado del padre. Hermanos, pero llegó un momento donde ese hijo descuidó su vida espiritual. Y llegó un momento donde él decidió voluntariamente apartarse del padre. Y le pide a su padre, le dice: Padre, dame la herencia que tú ya tienes para mí. Adelántame esa herencia, porque yo ya no quiero vivir más aquí. Yo quiero salir de este lugar. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero gozarme en lo que todo el mundo allá afuera se goza. Y el padre, hermanos, mira, el padre le dio su herencia. Esto tipifica, hermanos, a Dios. Este padre tipifica a Dios, hermanos. Dios nunca te va a forzar a estar con Él si tú no quieres estar con Él. Dios no te va a forzar a que tú tengas una relación con Él cuando tú ya no la quieres tener. Entonces tú dirías: bueno, ¿y ese padre por qué le dio la herencia antes de tiempo? Bueno, hermanos, porque eso es una enseñanza que nos está hablando la palabra de Dios. Pero mira, este hijo se va, desperdicia todo, arruina toda su vida. Rápido él se terminó esa herencia. Y tú ya sabes la historia. Este hijo pródigo, hermanos, a final de cierto tiempo, él llegó a caer tan bajo que ya no tenía ni un solo centavo. Y ya estaba careciendo de hambre. No tenía dónde vivir, no tenía con qué cobijarse por las noches, hermanos. Aún él vivía y convivía entre los cerdos. Él, hermanos, quizás estuvo tentado a comer la comida de los cerdos porque se estaba muriendo ya de hambre, no tenía que comer. Pero dice la palabra de Dios que un momento en su vida él recapacitó. Él se miró en qué condición él estaba. Él se recordó y dijo: ¿por qué estoy aquí? Si yo soy el hijo de un padre que tiene riquezas. Yo soy el hijo de un padre que lo tiene todo. Yo soy el hijo de un padre que no le falta nada. Yo soy el hijo de un padre que todo me lo puede dar. ¿Por qué estoy en esta condición? Y él dice la palabra de Dios que él volvió en sí, recapacitó. Y que él miró a su alrededor y miró su condición. Y que él dijo: me levantaré de esta condición. Yo no pertenezco a estar así en esta condición, porque yo soy hijo de, hermanos, y eso es lo que nos hace falta a nosotros, recapacitar y decir: Señor, yo no merezco esta vida. Señor, yo tengo un Padre que es el dueño del oro y la plata. Señor, yo tengo un Padre celestial. Y dice la palabra de Dios, mira, que él recapacitó, que él volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y yo le pediré perdón. Le diré: Padre, yo ya no merezco ser tu hijo, pero a lo menos dame un trabajo, a lo menos trátame como uno más de tus trabajadores. Mira cómo el enemigo obra en la vida de las personas.
El enemigo obró tanto en la mente de ese hijo que se había apartado del padre, que le dijo: tu padre ya jamás te va a aceptar como tu hijo. Tú ya te saliste, ya perdiste esa identidad. Tú ya no puedes regresar a volver a ser hijo de tu padre. Y él se conformaba con solamente ser un obrero más de su padre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando el padre miró a su hijo regresar a casa, el padre no se esperó que el hijo viniera y llegara y se postrara de rodillas y le pidiera perdón al padre. No, el padre ni siquiera se esperó eso. El padre conocía el corazón del hijo. El padre conocía que él viniera en arrepentimiento genuino. Y el padre fue el que corrió al encuentro del hijo, lo abrazó, lo perdonó, lo besó, le cambió las vestiduras, le dio un anillo nuevo, vestiduras nuevas, y lo puso en un lugar de honor. Le festejó su regreso. Celebró que el hijo que estaba perdido había regresado. El padre celebró en grande. A veces el enemigo, por cosas que tú has pecado, por situaciones, el enemigo te hace pensar que tú ya no eres digno de ser llamado un hijo o una hija de Dios. Pero yo quiero decirte que el diablo es un mentiroso. Mientras tú te arrepientas genuinamente y reconozcas que le fallaste al Dios Todopoderoso, y tú vengas con ese corazón sincero en arrepentimiento, Dios, al igual que el padre aquel del hijo pródigo, Dios también va a correr a abrazarte, a tomarte en tus brazos, a darte una vida nueva, un nuevo comienzo, vestiduras nuevas. Él de tu vida antigua ya no se va a recordar más. Entonces, hermano, mira, ese es el altar del arrepentimiento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Solamente te lo voy a leer, no necesito, tú lo puedes apuntar y buscarlo en casa. Mira, Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, es Dios hablándole a una de las iglesias. A una de las iglesias. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es que esta era una iglesia, hermanos, que al principio le servía a Dios con todo su corazón. Era una iglesia, hermanos, que al principio, hermanos, lo hacía todo con amor para el Señor. Pero a través del tiempo fue una iglesia que fue perdiendo el amor hacia Dios. Fue una iglesia que se empezó a separar de la voluntad de Dios. Y Dios los confronta y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y mira lo que les dice: arrepiéntete y ya haz las primeras obras. Le empieza a decir: regresa a tu primer amor. ¿Qué es lo que tú hacías cuando de repente viniste al Señor? Dios te dice: mira, ya no me buscas como antes me buscabas. Ya no lees mi palabra como antes la leías. Esto significa que Dios le está diciendo: mira, antes en todo lo que yo te hablaba tú me obedecías. Ahora ya no me obedeces. Ahora estás aquí como costumbre, pero lees la palabra, escuchas mi mensaje, pero sales y haces tu propia voluntad. Hoy Dios te está diciendo, te está recordando y te dice: por lo tanto, ¿verdad? Recuerda de dónde has caído. En otras palabras, recuerda lo que tú hacías para mí. Recuerda cómo tú me amabas. Recuerda cómo tú me obedecías. Y le dice: arrepiéntete porque ya no lo estás haciendo, y regresa y vuelve a hacer las cosas que antes hacías. Vuelve a servirle a Dios con todo tu corazón. Vuelve, hermanos, nuevamente, ¿verdad? A ponerte en las manos de Dios. Y este es un altar, hermanos, que nos llama al arrepentimiento. Hay algo que tú necesitas arrepentirte. Quizás hay cosas que tú hacías para el Señor antes, pero que ahora ya no las estás haciendo. Quizás hay cosas que tú llevabas a cabo en tu vida, una relación personal con Dios, y ahora ya no la tienes. Quizás tú tenías presencia de Dios. Quizás tú tenías una relación con Dios y ahora lo que tienes es una religión solamente. Dios te llama a que ese es el tiempo, de que es tiempo de que nos levantemos y que restauremos ese altar del arrepentimiento.
Ese altar donde a través de tomar control de ese altar nuevamente es, hermanos, una restauración espiritual en tu vida y en la mía. Mira, luego después de este altar del arrepentimiento, sigue otro altar que Abraham levanta. El altar número 4 es el altar que él levantó en Hebrón, en este lugar llamado Hebrón. Este altar es llamado el altar del pacto y de la madurez espiritual. En su contexto de todo esto, hermanos, mira, aquí es donde Dios le vuelve a recordar a Abraham, le vuelve a confirmar la promesa que Dios le había hecho. Porque Abraham del todo no había obedecido bien del todo desde un principio a Dios. Y por no obedecerle a Dios, hermanos, en su totalidad, solamente Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, aún le dice, sal de tu casa. Mira, voy a leer ese versículo, Génesis capítulo 12. Mira al principio lo que Dios le había pedido a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Fíjate todo lo que le pidió. Que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Y ya explicamos el por qué le estaba pidiendo eso. Porque allí en la casa de su padre se estaban llevando a cabo muchas cosas que a Dios no le agradaba. Y luego el versículo 2 dice, y haré de ti, fíjate lo que le dice la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Fíjate lo que le está prometiendo. No solamente que lo iba a bendecir, sino que él será bendición para todas las naciones. Y luego sigue hablando en el versículo 3 y dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En otras palabras, hermanos, mira lo que le había. Quiero que te enfoques en este altar número 4. Vamos a ver el por qué Dios le volvió a confirmar. Porque aquí le dijo que saliera, ¿verdad?, de su tierra, de su parentela y aún de la casa de su padre. Pero mira a quién se llevó. Abraham, cuando salió de allí, se llevó a su esposa, que claro, es su familia, debería de llevarse a su esposa. Pero también se llevó a Lot, un sobrino. Ese sobrino es parentela. Y Dios le había dicho, apártate de tu parentela. Entonces, hermanos, Abraham obedeció parcialmente a Dios. Se salió donde Dios lo llamó, pero se llevó a Lot. Y a causa de esa desobediencia, Abraham siempre tuvo problemas con Lot en toda la trayectoria, en todo el camino. Lot empezó a levantarse contra Abraham en muchas ocasiones. Lot empezó a levantarse con envidias, con contiendas contra Abraham, su propio tío. Lot le causó muchos problemas a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham desobedeció y se llevó a su pariente. Entonces en el altar número 4 es el altar en Hebrón. Este es el altar del pacto, hermanos, ¿verdad? Del pacto y la madurez. Y este está en Génesis capítulo 13, versículo 18. Y esto en su contexto, hermanos, luego de separarse de Lot, porque aquí fue donde finalmente Abraham dijo, es necesario que me separe de ti, Lot. Ya no podemos seguir juntos. Entonces allí Abraham tomó la decisión y le dijo a Lot, ¿sabes qué? Tú vete por tu lado porque yo me voy por otro lado. Y cuando él tomó esa decisión, Dios le confirma nuevamente a Abraham su promesa. Dios no se olvida de sus promesas. El altar, hermanos, es para que tú no te olvides de las promesas de manos de Dios para tu vida. Tú levantas un altar, hermanos, ¿verdad? Para confirmar, hermanos, lo que Dios ya habló a tu vida. Ese altar, hermanos, déjame decirte que fue el altar donde Dios le confirmó sus promesas, que serían una realidad para su vida. Entonces, mira, hay promesas que Dios te da. Hay promesas que Dios te dio, que tú tienes de parte de Dios. Hay promesas que quizás Dios te las ha dado, pero no han llegado a su cumplimiento. Quizás han pasado años, meses, no sé, años, que Dios te prometió una cosa
Y quizás tú no has visto esas promesas cumplidas en tu vida. Este altar es el altar que tú tienes que restaurar, que las promesas de Dios se cumplen. Y ese altar que necesita ser restaurado es para que tú te recuerdes las promesas, hermanos, que serán cumplidas al pie de la letra. Mira, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, si Dios te prometió algo, asegúrate de que tú caminas en obediencia y tú verás las promesas de Dios en tu vida. Pero mira, el último altar, el altar número 5, es el altar de la obediencia y de la entrega total a Dios. Abraham no le había podido dar una entrega total a Dios, tal como Dios se lo había pedido, hasta que él se separó de su último parentela, que fue Lot. Entonces, en el altar número 5 es el altar de la obediencia y de la entrega total y genuina a Dios. Y esto tú lo ves en Génesis capítulo 22, versículo 9. En este contexto, hermanos, Abraham, ¿por qué digo que una entrega total a Dios? Mira, aquí Dios probó en su totalidad la obediencia de Abraham. En el contexto, aquí es donde Abraham sacrifica a su propio hijo, Isaac, por orden de Dios. Más bien dicho, casi lo sacrifica. Porque mira, Dios le pidió para probar la obediencia de Abraham. Le dijo: Abraham, quiero que tú tomes a tu hijo Isaac, tu único hijo. Y se le llama el único hijo porque fue el hijo de la promesa. El otro hijo que Abraham tuvo no fue el hijo de la promesa, fue el hijo por desobediencia. Pero le dijo: toma a tu hijo, a Isaac, y quiero que tú lo tomes y lo lleves a este monte. Y ahí tú me lo vas a entregar en sacrificio. Ahí tú me lo vas a dedicar a mí. Imagínate, Abraham por tantos años y años esperó a ese hijo, a esa promesa que Dios le había prometido. Finalmente, en su vejez, cuando él ya estaba viejo, ya de 100 años, ya su esposa también de 90 y tantos años, finalmente Dios les cumplió la promesa de darles ese hijo que Dios les había prometido. Pero ahora Dios se lo quiere quitar. Le dice: ¿sabes qué, Abraham? Quiero a tu hijo. Te voy a pedir lo que más tú quieres. Entrégame lo que tú más quieres. Y lo que él más quería era a su hijo. Le dijo: entrégamelo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo te lo entrego? Sacrifícalo para mí. Wow. Hermanos, y en el contexto, Abraham casi sacrifica a su hijo por orden de Dios. ¿Cuál es el mensaje aquí? Hermanos, el mensaje aquí es una rendición total a Dios. Rendición. Hermanos, el sometimiento total a Dios. Incluso cuando tú no lo entiendes a Dios. Incluso cuando no entendamos el propósito de Dios. Va a haber momentos donde Dios te va a pedir que hagas algo que tú no vas a entender el por qué. Que para ti y para mí como seres humanos no van a tener lógica. Mira, Abraham pudo haber dicho: ¿cómo? ¿Quieres que mate a mi hijo? ¿Quieres que lo amarre en y lo ponga sobre un altar y ahí lo degolle para ti? Y Dios le decía: sí. Pero Dios estaba probando su obediencia. Abraham, yo estoy seguro que no entendía este propósito. Imagínate, hermanos, lo que Abraham iba pasando, ¿verdad? Hermanos, imagínate lo que él iba pensando en camino hacia ofrecer este sacrificio. Pero él fue obediente. Y cuando Abraham estuvo a punto de degollar a su propio hijo, Dios lo detuvo. Él dijo: detente, Abraham, no lo hagas. Ciertamente he conocido tu corazón, que eres obediente a mí. Ahora, este es el altar que muchos de nosotros tenemos arruinado, olvidado, que es el altar de la obediencia y la entrega total a Dios. Si somos honestos, yo creo que todos los de aquí, todos tenemos ese altar descuidado. Porque muchos de nosotros le obedecemos a Dios parcialmente. Y muchas veces le obedecemos solo en lo que nos conviene. Muchos de nosotros le hemos hecho una entrega a Dios de nuestra vida, pero no total.
no total. Entonces este es el altar de la obediencia y la entrega total. Y con esto quiero concluir. Mira, le quiero pedir a la alabanza si puede pasar un momentito. Y quiero concluir con esto, pueblo de Dios. Mira, ¿por qué no nos ponemos de pie? Quiero concluir con algo que Dios hoy nos pide, me pide a mí y te pide a ti. Y lo que Dios hoy te pide a ti y a mí es algo que se encuentra aquí en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Y aquí Dios nos pide algo bien especial. Yo sé que hay cosas en tu vida, necesidades, que tú le estás pidiendo mucho a Dios por ello. Yo sé que aquí habemos muchos padres que estamos clamando por la salvación de nuestros hijos. Yo sé que aquí habemos muchas personas que estamos clamando por sanidad divina, sobre enfermedades que para el hombre son imposibles curar. Enfermedades que los doctores te han dicho: resígnate, no hay solución, esto no es curable, vas a morir. Hay mucho clamor en este pueblo por situaciones como estas. Habemos padres que estamos clamando por un hijo que sabemos que está perdido, que no tiene a Cristo en su vida y que está caminando, hermanos, derechito camino a un abismo. Y muchos padres nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada nosotros mismos, pero sabemos que Dios sí lo puede hacer. Pero para que Dios escuche nuestro clamor, para que Dios escuche y Él, hermanos, y Él actúe en clamor a nosotros, hay algo que primeramente Dios nos pide. Hay algo que Dios te pide a ti y me pide a mí. Él te pide que tú regreses a Él. Él te pide que tú comiences a arreglar estos altares que están arruinados en tu vida y en la mía. Él te pide que tú seas obediente, que tú tomes conciencia de dónde estás y hacia dónde vas si sigues de esa manera. Él te está pidiendo: arregle ese altar. Arregla el altar de la promesa que yo te he dado. Hay promesas para ti, pero tú te has desviado del camino, así como se desvió Abraham. Yo te he enviado por un camino certero a las promesas, pero tú te has desviado donde hay maldición. El Señor te está diciendo: arregla ese altar, arregla el altar de la fe, arregla el altar de la obediencia, arregla tu altar de la entrega total, arregla el altar de comunión conmigo. Y aquí en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. Cuánta falta nos hace tener humildad delante de Dios. Cuánta falta nos hace el no creernos tanto, el no creernos tan capaces de sobrellevar la vida con nuestras propias fuerzas. Cuánta falta nos hace reconocer que si tú tienes fuerzas, no es por tus propios méritos, no es por tu propia energía, sino que es porque Dios te da las fuerzas. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo sé que tú y yo invocamos el nombre del Señor Jesucristo muchas veces. Y dice: sobre ustedes, sobre ese pueblo que invoca mi nombre, si ese pueblo se humillare delante de mí, dice: y si mi pueblo orare. En otras palabras, si tomaran tiempo para hablar conmigo, si tomaran un poquito de tiempo, del tanto tiempo que invierten en el celular, si solamente un poquito de ese tiempo me lo dedicaran a mí y me conocieran más y me entendieran lo que yo quiero para ellos, si oraren y si buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, en otras palabras, si se arrepintieran, dice entonces. Pero esa palabra entonces quiere decir no antes. Él no va a obrar, Él no va a manifestar su poder si tú antes no, primeramente te humillas delante de Él
si no comienzas a buscar su rostro en oración, y si tú te conviertes, eso es arrepentirte de tus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.